Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Y de lo que vamos a hablar hoy es sobre el conocimiento de embarque, el documento marítimo por excelencia, podríamos decir. A pesar de que las reglas de la Haya-Visby, que ya comentamos en capítulos anteriores, definen su ámbito de aplicación, entre otros elementos, en relación al conocimiento de embarque, sin la cual, como ya vimos, la norma uniforme no sería aplicable, este documento no es definido por las reglas de la Haya. Si lo hacen otros textos internacionales como son las reglas de Hamburgo o las reglas de Rotterdam. Sí que definen las reglas de la Haya el contrato de transporte marítimo. Y al definirlo, dicen de él que es el contrato de porte formalizado en un conocimiento de embarque. Sin embargo, el contrato de transporte no se trata en puridad de un contrato formal, sino consensual, y prueba de ello es que el porteador asume obligaciones contractuales previas a la emisión del propio conocimiento de embarque. Vamos a ver ahora cuáles son las tradicionales funciones del conocimiento de embarque, que son tres. Primero las enuncio y luego trato de explicarlas. La primera es título contractual, la segunda título probatorio y la tercera título valor o documento negociable. ¿Qué significa que el conocimiento de embarque es un título contractual? Es que es prueba del contrato de transporte y de su contenido. Es un documento generalmente redactado en un único folio, podríamos así decirlo, con un anverso y un reverso. Así son la mayoría de los modelos de conocimientos de embarque, tanto los elaborados por BIMCO como muchos de los redactados por las navieras para su propio uso. Como documento contractual tiene unas condiciones particulares y unas condiciones generales. Dentro de las condiciones particulares, el propio texto internacional, las reglas de la Haya-Visby, nos dicen en su artículo 3.3 cuál es el contenido que debe tener este documento. Y nos habla de marcas, bultos o número de piezas, peso de las mercancías, etc. Todos estos primeros datos son suministrados por el cargador. Es decir, el porteador no tiene la posibilidad de verificar cuál es el contenido, cuál es el número de bultos, cuántas son las piezas, cuál es el peso de la mercancía, sino que toda esta información es dada por el cargador. De hecho, es muy frecuente que en los conocimientos de embarque, cuando se hace mención a las mercancías, se incluyan cláusulas como said to contain o dice contener, de tal manera que el porteador se exonera de la veracidad de esta información alegando que le ha sido suministrada por el cargador. En segundo lugar, el contenido de este documento también nos va a determinar cuál es el estado y condición aparente de las mercancías. Y aquí sí que esto es un elemento que es descrito por el porteador o por sus agentes. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen las reglas es que se debe verificar cuál es la condición o el estado aparente, es decir, el que de una mera apariencia, cosa que puede llevar a cabo el porteador por medio de su capitán o de los agentes, puede establecer. De tal manera que si el estado y condición aparente de las mercancías es defectuoso, se deberán emitir reservas, como luego veremos en estos conocimientos de embarque, de tal manera que se permita a posteriori probar cómo fueron recibidas las mercancías por el transportista en el momento de su embarque. Muchas otras de estas condiciones particulares pueden ser los nombres y direcciones de las partes involucradas en el contrato, el buque y su tipología, los puertos de origen, puertos de destino, puertos de escala si hay, cuáles son las fechas tanto de carga, de descarga, de embarque, la firma de las partes, etc. Y luego, junto a estas condiciones particulares, generalmente en el reverso del conocimiento de embarque hay una serie de cláusulas que podríamos calificar de generales y a las cuales también cabe aplicárseles el calificativo de adhesión. ¿Por qué? Porque son normalmente preimpresas por parte del transportista, del porteador, y en la que no hay juego a la negociación. Es decir, el cargador, el interesado en la carga que contrata el servicio del transporte, no puede, a diferencia de lo que sucede en una póliza de fletamento, no puede negociar ninguna de estas cláusulas por lo general. La segunda función es la de título probatorio. Emitido el conocimiento de embarque,
tenemos prueba de que se han recibido o se han embarcado las mercancías por el porteador. Y no solo, como decimos, de que se han recibido, sino también cuál es, como hemos hablado antes, su condición y estado. Esta prueba de recepción de las mercancías, así como de su condición y su estado, es una presunción iuris tantum en la relación porteador-cargador. Presunción iuris tantum, como digo, del contenido del documento. Al ser iuris tantum, cabe prueba en contrario. Sin embargo, en la relación porteador-tenedor del conocimiento de embarque, la presunción es iuris et de iure, es decir, no cabe prueba en contrario por parte del transportista. La tercera función, quizás la más estudiada o la más, es el conocimiento de embarque como título-valor, título o documento negociable, ¿no? De él se ha dicho que esta es lo que permite la función económica del documento. ¿Por qué? Porque permite negociar con las mercancías y, por tanto, ir mediante esas sucesivas negociaciones incrementando el valor de las mismas. Como título-valor es un documento representativo de las mercancías. Aunque las reglas de la Llavisby no contemplan las características del conocimiento de embarque como título-valor en sí, esto es admitido universalmente y es admitido de que estos documentos pertenecen a la categoría de los llamados títulos-valores jurídicos reales o representativos, como digo, de las mercancías. Calificación que entraña una función doble, uno como título de crédito y otro como título de traición. Al hablar del título representativo, cuando hablamos del conocimiento de embarque, es porque el poseedor del documento es considerado por el derecho poseedor mediato, no inmediato, porque el poseedor inmediato de la mercancía lo es el transportista, porque están en su buque, en las bodegas del buque, pero sí es poseedor mediato de las mercancías. De alguna manera se puede decir que quien posee el título posee la carga. Aunque la carga, como digo, esté en mitad del océano, en medio o al fondo de una bodega. Esto hace que se puedan negociar y transmitir las mercancías con la transmisión del conocimiento de embarque. De tal manera que si se transmite el conocimiento de embarque, se están transmitiendo las mercancías. Ello permite, como hemos anticipado antes, la venta de las mercancías en tránsito. Pero también decíamos que sirve como título de crédito, en el sentido de que el poseedor jurídico de este documento tiene el derecho a la entrega de las mercancías en el puerto de destino. No solo tiene el derecho a la entrega de las mercancías, sino a disponer de ellas, ese llamado derecho de control, durante el viaje. Y estos derechos vienen incorporados al título. Es más, la posesión regular del conocimiento de embarque, de acuerdo con su ley de circulación, como veremos ahora, ya sea nominativo, a la orden, al portador, es condición indispensable para el ejercicio del derecho. Esto es lo que los ingleses llaman la presentation rule, de tal manera que el capitán del buque, el transportista, solo entregará la mercancía en destino a aquel que le presente el conocimiento de embarque. A menudo, y luego mencionaremos, se entregan las mercancías sin tener el conocimiento de embarque, bien porque el conocimiento de embarque no haya llegado, porque el conocimiento de embarque se haya perdido, porque esté todavía en trámites documentarios. En ese caso, la práctica a menudo ha hecho que las partes tengan que innovar jurídicamente. Y en este sentido se ha extendido el uso de las llamadas Letter of Indemnity o cartas de garantía, en las que el destinatario garantiza ser el legítimo tenedor del conocimiento de embarque, aun no siéndolo como tal en ese momento, de tal manera que le otorga una garantía al porteador que le entrega las mercancías sin la posesión o sin la restitución, como decimos, del conocimiento de embarque. El ejercicio de este derecho a recibir las mercancías viene presidido por los principios tradicionales de todo título de valor: abstracción, autonomía y literalidad. Ello debe entenderse en el sentido de que el transportista no va a poder oponer al destinatario, al que le está reclamando las mercancías, que es el legítimo, como decimos, tenedor del conocimiento de embarque, otras excepciones que las válidamente incorporadas en el título o las que sean aplicables conforme a la normativa que resulte aplicable, ya sea normativa nacional o internacional. Por lo tanto, como decimos, debido a los principios tradicionales del conocimiento de embarque, no cabe oponer por parte del porteador
excepciones al tenedor del conocimiento de embarque cuando éste lo es de buena fe. Nos queda por ver, hablando del título del conocimiento de embarque como título valor negociable, cómo circula, cómo se transmite el conocimiento de embarque de una persona u otra. Todos conocéis que un conocimiento de embarque puede ser emitido de manera nominativa, en ese caso la circulación del conocimiento, cuando hablamos de nominativo es que está emitido a nombre de una persona determinada, en ese caso la circulación dependerá del régimen de cesión de créditos mercantiles aplicable al documento. Cuando sea emitido al portador, será transferible por la sola entrega del documento, por la sola traditio del mismo. Y cuando sea emitido a la orden, la transmisión será mediante endoso. Aquí se ha hablado tradicionalmente de dos tipos de endosos limitados. Uno, el endoso para la descarga y otro, el endoso de garantía. Cuando hablamos del endoso de descarga, es aquel que se realiza en favor de una empresa de carga y descarga o de un agente que está siendo utilizado por el destinatario, de tal manera que no es el destinatario como tal el que va a recibir la mercancía, sino que es un tercero a quien éste le ha nombrado. Y para ello, para habilitarle a la recepción, a retirar las mercancías de manos del porteador y solo a estos efectos, se endosa de esta manera el conocimiento de embarque. El endoso de garantía tiene por finalidad transmitir la posesión, pero a los limitados efectos de servir de garantía o de prenda de otra obligación subyacente, por lo que solo autoriza al endosatario a exigir la entrega con ese limitado fin, el de constituir prendas sobre las mercancías. Una vez analizadas las funciones del conocimiento de embarque, que es quizás la parte más relevante de este documento, me quiero detener muy brevemente en cuáles son los modelos o documentos los llamados documentos similares al conocimiento de embarque. Y aquí hablaremos del conocimiento de embarque directo, del conocimiento recibido para embarque, de las órdenes de entrega o de las booking notes. Por lo general existen dos grandes grupos de conocimiento de embarque. Aquellos que están diseñados para operar cuyo buque ha sido objeto previo de un contrato de fletamento y que por tanto lo que buscan estos conocimientos de embarque es incorporar a este conocimiento de embarque, a esta relación o a este servicio de transporte, el régimen contractual de las charter party. Es decir, tratan de incorporar todo el contenido obligacional de la póliza de fletamento al conocimiento de embarque. Estos son los llamados Trump's Bill of Ladings, que son utilizados por lo general simplemente como documento para la recepción de la mercancía que se transporta, como decimos, bajo un contrato de fletamento. Y un segundo grupo son aquellos que pretenden contener todos los términos del transporte, no por incorporación, sino porque en sí son el único documento de transporte. Es el único título contractual del viaje. Son los llamados Liner Bill of Ladings. Pero aparte de los conocimientos de embarque, como estamos hablando, hay unos documentos que son similares a estos. No son propiamente conocimientos de embarque, pero sí cumplen sus funciones. Y estos documentos similares también son admitidos como elemento documental para la aplicación de las reglas de la IABISBI. En primer lugar es el conocimiento recibido para embarque. Las reglas de la IABISBI recogen la posibilidad de que cuando la mercancía es recibida en un muelle o un almacén portuario por parte del porteador, pero todavía no han sido embarcadas, bien porque el buque no está listo, el buque no ha llegado o por cualquier otro motivo, el agente del porteador que las recibe entregue al que se las entrega, perdón, aquí por la repetición, un conocimiento de embarque de las mercancías en el que da fe de que han sido recibidas para su posterior embarque. Este documento, como decimos, no acredita el embarque, pero sí la recepción de la carga por el porteador y, por tanto, su periodo de responsabilidad o el inicio de su periodo de responsabilidad por custodia. Si el cargador lo solicita, cuando la carga sea efectivamente embarcada a bordo, este conocimiento recibido para embarque será sustituido por un conocimiento de embarque ordinario o simplemente, como es también en la práctica, a dicho conocimiento recibido para embarque se le estampará, se le apostillará una firma que ponga embarcado. Este conocimiento recibido para embarque, pese a no ser un conocimiento de embarque como tal, es aceptado tanto por la práctica comercial como por la práctica bancaria como conocimiento de embarque, como verdadera garantía a efectos de
su admisión como título, por ejemplo, en las compraventas documentarias. Otro documento similar es el llamado conocimiento de embarque directo. Este tipo de documentos son utilizados en aquellos casos en los que el viaje marítimo que se va a realizar se descompone en 2 o más trayectos y que estos trayectos además van a ser ejecutados por porteadores sucesivos, ¿vale? O por porteadores diversos. De tal manera que la mercancía sale de un buque y se carga en otro por diferentes porteadores. Lo que pasa aquí es que se emite un solo conocimiento, es el llamado conocimiento de embarque directo, que incluye la totalidad del viaje y por tanto incluye la totalidad de estos momentos de carga y de descarga en diferentes buques, atribuyendo al tenedor del conocimiento de embarque, de ese único conocimiento de embarque, el derecho a la entrega en destino. Y por último, las llamadas órdenes de entrega o las delivery orders son un medio a disposición del tenedor legítimo de un conocimiento de embarque para fraccionar un cargamento cuando todo el cargamento sea incluido en un único conocimiento de embarque, de tal manera que pueda disponer parcialmente del cargamento a favor de diversos receptores, por ejemplo, porque haya diversos receptores, cada uno de ellos es el destinatario de una parte de ese cargamento, pues emitido un único conocimiento de embarque, estas órdenes de entrega son órdenes que fraccionan la carga para su entrega a diferentes, como decimos, receptores. Por lo tanto, se llaman órdenes de entrega porque se dirigen al porteador obligándole a que entregue, contra la presentación de este documento y no del conocimiento de embarque único, una parte del conjunto de las mercancías. Por último, simplemente mencionar muy brevemente que el conocimiento de embarque puede ser emitido de manera, coloquialmente hablando, de manera limpia o de manera sucia. De manera limpia es cuando no se especifican en dicho documento reservas, es decir, el documento acredita perfectamente el buen estado y condición de las mercancías. Estos conocimientos de embarque limpios son aceptados única y exclusivamente, por lo tanto, por los bancos cuando se van a llevar a cabo operaciones de financiación o compraventas documentales. Cuando hemos hablado antes de las cláusulas relativas a los datos de las mercancías, las llamadas cláusulas set to contain y similares, este tipo de cláusulas no hacen a un conocimiento de embarque sucio, porque, como decimos, no se dirigen al estado de las mercancías, sino a la mera cantidad, a un mero dato objetivo del peso de la mercancía, del número de bultos, etcétera, que, como decimos, es información aportada por el cargador. Por el contrario, los conocimientos de embarque sucios son aquellos en los que el capitán o un agente, a la hora de emitir el conocimiento de embarque, cuando está recibiendo la carga, emite reservas, bien porque quiere dejar constancia de que las mercancías que se están embarcando en el buque tienen algún tipo de daño, tienen algún tipo de desperfecto, de tal manera que cuando sean entregadas en destino no se le pueda achacar al viaje dicho deterioro. Al igual que para la entrega hablábamos de Letters of Indemnity, también en este momento, en el momento de la recepción, a menudo se emiten por parte de los interesados en la carga cartas de garantía en favor del transportista, de tal manera que en lugar de emitir un conocimiento de embarque sucio, emita un conocimiento de embarque limpio. Como decimos, cartas de garantía que se dan en la relación cargador-porteador y que no son oponibles frente al tenedor del conocimiento de embarque. De alguna manera, estas cartas de garantía, perdónenme la expresión, permiten una cierta falsedad documental, porque el conocimiento de embarque emitido no refleja el verdadero estado de las mercancías, pero como decimos, son utilizadas también en la práctica para tratar de que el conocimiento de embarque sea admitido por los bancos en las operaciones documentales. Hasta aquí habríamos analizado el conocimiento de embarque. Hay algunos otros documentos también utilizados en el transporte de mercancías. Quizás el más importante es la carta de porte, que pese a no ser un documento negociable y por tanto
no ser o no estar dentro del ámbito de aplicación de las reglas de la IABISB, sí que mantiene la función probatoria y contractual de las que hemos hablado anteriormente. Y quedaría por analizar, y lo dejaremos para otro capítulo, es el conocimiento de embarque electrónico. Quiero dedicar un capítulo expreso a este tipo de documentos que cada vez más están empezando a ser utilizados en la práctica. Por tanto, dejamos aquí esta introducción al conocimiento de embarque, habiendo visto de manera breve y de manera concisa sus funciones, los modelos y documentos similares que se usan en la práctica, así como las reservas que a menudo se emiten en dichos documentos. Espero que esta introducción o que este análisis del conocimiento de embarque os haya parecido interesante y nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast sobre Derecho Marítimo.